Eh, Buenas tardes, gracias a todos por conectarse a este webinar donde vamos a hablar de tratamiento anticoagulante en situaciones especiales y qué consideramos cuando falla el tratamiento. Queremos agradecerle a nuestros invitados especiales, al doctor Esteban Gándara y al doctor José Cereceto, que son colegas amigos, y a la doctora Valeria Bierza y Daniela Maimo, que son staff del Servicio de Hematología, por las presentaciones. Bueno, la primera charla va a estar a cargo del doctor Esteban Gándara, que nos va a hablar de la anticoagulación en situaciones especiales. El doctor es especialista en clínica médica, epidemiólogo, fue fellow de la Universidad de Ottawa en enfermedades trombóticas, es editor senior de Clinical and Applied Thrombosis and Hemostasis y desarrolla actualmente su actividad como médico de planta del servicio de clínica médica del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, donde además se desempeña como jefe del Departamento de Investigación y coordinador del Comité de Revisión de Estudios Clínicos. Es además profesor adjunto de farmacología, epidemiología en la Universidad FASTA de Mar del Plata. Gracias, Esteban, por participar. Posteriormente, la segunda presentación va a estar a cargo de la doctora Daniela Maimo, quien es especialista en hematología y desarrolla su actividad en el Hospital Posadas y en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y nos va a hablar de las rotaciones del tratamiento anticoagulante en pacientes que reciben tanto anticoagulantes clásicos como anticoagulantes directos, y qué hacer en las situaciones donde necesitamos una rotación de urgencia o emergencia. Posteriormente, el doctor Cereceto nos va a hablar de qué hacemos con los pacientes que fracasaron al tratamiento anticoagulante y tuvieron un stroke, cómo pensamos el paciente que falla al tratamiento. El doctor es especialista en hematología a cargo de la sección de hemostasia y trombosis del Hospital Británico de Buenos Aires, es director de la revista de hematología de la Sociedad Argentina de Hematología y es docente de la Universidad Católica Argentina. Y por último, la doctora Valeria Bierza, que también es médica de staff del Servicio de Hematología del Instituto Cardiovascular, nos va a hablar en una forma de un pantallazo general, de cuáles son los anticoagulantes nuevos, estos inhibidores de 11 que están en estudios de fase 3 ahora, pero que van a ser nuestro próximo escalón en el tratamiento anticoagulante. Le quiero agradecer a la doctora Verónica Berry, que es co-coordinadora conmigo, está acá a mi lado, y bueno, a Jonathan y a la gente del Instituto Cardiovascular, que nos ayuda para esta presentación, y también al Laboratorio Vador, que sponsorea esta presentación. Bueno, vamos a pedirle a Esteban, si sos tan amable, de compartir tu pantalla e iniciar tu presentación. Muchas gracias. María Esther, primero, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder compartir esta charla con ustedes, obviamente María Esther, Verónica y a a todos los que están presentes. Así que vamos a empezar la charla. Estos son mis conflictos de interés y pasa el tiempo realmente, y no sé si estará Carlos, el papá de Valeria, Bierma presente en este momento, pero estaba terminando la facultad y a mí desde que ya terminé la facultad, ya hace casi 25 años atrás,
Me interesa el tema de anticoagulación, siempre me interesó el tema de fibrilación auricular y es uno de los temas que realmente más disfruto. Es bastante aburrido lo mío, soy bastante reiterante sobre el tema de los que me gusta. Realmente pensaba, Maristela, hace casi 20 años que nos conocimos también y trabajamos en Australia, así que viene bastante tiempo. Y en cierto aspecto vamos a ver algo reiterativo, que es que todavía no estamos tratando, a pesar que han pasado 24 años de esta diapositiva, a los pacientes con FA. Entonces, el objetivo de esta charla es explicar el manejo actual de la prevención del ACV y embolia sistémica en pacientes con FA que tienen obesidad o fragilidad. ¿Y por qué es esto? Pues todos sabemos que cada vez tenemos más pacientes con fibrilación auricular, aumenta muchísimo la incidencia en pacientes con FA, especialmente en los mayores de 80, pero ya el 2% de la población de más de 65 años tiene fibrilación auricular. Esperamos que haya muchos pacientes enfermos, pero también esto se ha visto acompañado con un aumento de la obesidad. Tenemos que pensar que un tercio de los pacientes de la población geriátrica tienen obesidad, y más interesante aún es que, si bien no hay muchísimos datos en la República Argentina, un cuarto de los pacientes que tienen fragilidad cuando son o están en edades avanzadas. Entonces, esto es importante conocer cómo los manejamos. No me voy a parar mucho en que todos sabemos que los anticoagulantes reducen la incidencia de ACV en un 66%. Esto se vemos ya desde hace muchos años atrás, desde el 2000, 1998 a 2000 tenemos bastante evidencia sólida de que este es el caso, y a expensas de un aumento del riesgo de sangrado. Y esto es importante, porque este aumento de sangrado es lo que nos genera realmente miedo a veces cuando usamos ciertos anticoagulantes, y perder efectividad también nos genera miedo cuando usamos otros anticoagulantes. Las guías hoy por hoy son bastante claras, y ahora ¿por qué vamos a hablar de fragilidad específicamente y obesidad? Pues son dos puntos extremos, pero la mayoría de las guías hoy son bastante claras que para la mayoría de los pacientes, generalmente las drogas de elección hoy por hoy son los DOACs por sobre los antagonistas de la vitamina K. Hay ciertas guías que pueden decir, bueno, puedo utilizar una ABK si tengo un centro que tiene muy buen TTR, pero podemos estar a ver, la mayoría de ellas dicen, hoy por hoy, DOACs por sobre antagonistas de la vitamina K en cualquier paciente que tenga suficiente riesgo para justificarlo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta los DOACs? Porque realmente los DOACs generalmente en obesidad no tenemos mucha evidencia. Sabemos que hay una asociación causal entre la fibrilación auricular y el Body Mass Index. Sabemos que hay una relación lineal del aumento del riesgo de fibrilación auricular por cada punto de aumento del índice de masa corporal, y sin embargo hay algo que nos tiene que ahí decir, es que los pacientes con obesidad tienen un efecto paradójico en el cual parece ser que la FA tiene un poquito de mejor pronóstico comparada con la población no obesa. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros cuando vamos a tratar a los pacientes que tienen obesidad y fibrilación auricular? Es que la obesidad lleva a cambios en farmacodinámicos y farmacokinéticos de las drogas. Entonces, esto podría potencialmente cambiar las concentraciones bajas, llevarlas a más bajas y alterar las vidas medias de los fármacos que utilizamos. Entonces, deberíamos pensar, o como sabíamos originalmente con el Dabigatran, que hay cambios en la distribución, en la vida media de la droga, que influyen en los niveles de las drogas de estos pacientes. Aparte, sabemos nosotros que ya la mayoría de los pacientes obesos, por ejemplo, también lo sabemos, los pacientes que están recibiendo antagonistas de la vitamina K por FA, tienen que a veces empezar con niveles más altos de las drogas. Entonces, desde el año 2016, sabemos que la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia sugirió no usar DOACs en pacientes mayores de 120 kilos o con un IMC mayor de 40. También sugerían que teníamos que controlar los niveles máximos y mínimos de anti-10 de estos fármacos, pero hay muchos que los cuestionaron. Con la misma evidencia, la Sociedad Canadiense de Trombosis dice que realmente uno puede utilizar las dosis usuales en pacientes que tienen un Body Mass Index más de 120 con un IMC mayor a 40, y dice que la literatura los respalda desde esta perspectiva y consideran que no existe un límite de peso, un IMC ampliamente aceptado por el cual no deberíamos utilizar estas drogas. Así que tenemos visiones encontradas, por lo menos de dos sociedades bastante grandes, bastante respetadas, en las cuales podemos tener esto.
¿Qué es lo que hemos visto? No hay muchos estudios randomizados controlados realmente que se podrían hacer, y esto lo charlábamos en una charla reciente, pero realmente no necesitamos, pero unos estudios más grandes, observacionales que ha hecho, ha comparado pacientes de bajo peso, peso normal, obesidad grado 1 y 2 y la obesidad más severa, y lo que encontró es que DOACs utilizados en dosis usuales comparados con antagonistas de la vitamina K a través de todos los grupos, no aumentaba el riesgo de accidente cerebrovascular, no aumentaba el riesgo de sangrado y no aumentaba el riesgo de otro tipo de complicaciones. Entonces vemos, por lo menos, vamos viendo que realmente nuestro miedo inicial probablemente no sea tan justificado, pero no tenemos evidencia sólida como para ir considerando esto. Creo que hoy por hoy nos tenemos que quedar con las recomendaciones de la EJRA, que me parecen las más razonables, es que parece razonable utilizarlo hasta un body mass index de 40 o 120. Debemos charlar con nuestros pacientes, y esto es importante, empoderar a nuestros pacientes, charlar con el paciente cuáles son, digamos, las limitaciones que hay en el conocimiento y que el paciente pueda tomar la decisión de qué anticoagulante quiere, y probablemente en los casos más extremos, body mass index más de 50 o peso mayor a 140, probablemente considerar el antagonista de la vitamina K porque se puede medir, o si es posible en algún centro utilizar los niveles de DOAC, si bien existen todavía algunas dudas de cuáles son los niveles más recomendados. Después me gustaría hablar un poquito de por qué no estamos anticoagulando. En Argentina, lamentablemente, 4 de cada 10 pacientes con FA a indicación de anticoagulante todavía no recibe el tratamiento. Estamos muy tirados hacia la izquierda, cuando me gustaría que estemos más tirados hacia la izquierda que hacia la derecha. Tenemos que aumentar un poquito. Y en cierto aspecto creo que evitamos dar la anticoagulación a muchos pacientes porque como médicos tenemos a veces miedo. ¿Y qué es una de esas indicaciones a las cuales tenemos miedo? Es la fragilidad. Y tenemos que entender que esto está cambiando bastante. Tuve la suerte de estar en mi equipo con un gerontólogo que hace bastante fragilidad y me ha cambiado mucho la visión de cómo es la fragilidad y el envejecimiento de los pacientes. Y tenemos que entender que la fragilidad y la edad no son contraindicaciones para la anticoagulación en fibrilación auricular específicamente, que el riesgo de caídas o antecedentes de caídas tampoco contraindican la anticoagulación, y tampoco debemos suspender el anticoagulante a los pacientes con deterioro cognitivo. Es más, tenemos que controlar la viabilidad en términos de adherencia, pero no suspenderle el tratamiento. Y por último, decir que hoy por hoy la aspirina no reemplaza la anticoagulación, y eso es algo que tenemos que desterrar de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la fragilidad empieza a aumentar, varía, pero sabemos que es muy frecuente en los pacientes que tienen fibrilación auricular, realmente el 48 al 75%. Los pacientes con fragilidad tienen más riesgo de ACV cuando tienen fibrilación auricular y mayor mortalidad comparados contra los que tienen FA y no tienen fragilidad. Sin embargo, hay mucha variación en la prescripción de anticoagulación a estos pacientes y muchos de ellos se van a casa recibiendo aspirina. Piensen ustedes que los pacientes frágiles, muchos de ellos también reciben dosis inadecuadas de DOACs. Tendemos a bajar el DOAC en forma innecesaria, lo que genera riesgo al paciente. Y ahora es lo que yo me voy a concentrar específicamente en estos últimos minutos. Un dato que a mí siempre me gustó decir es que los pacientes se caen, todos lo sabemos primero, pero se tiene que caer muchas veces para que haya que contraindicar la anticoagulación. Este es un número, un modelo matemático, 295 veces para producir un hematoma subdural, que es del año 1999, pero realmente tenemos que tener en cuenta que tiene que haber muchas caídas para que nosotros digamos al paciente, no te anticoagules. En pacientes frágiles sabemos del estudio IMI de Doxaban específicamente que, comparado contra los antagonistas de la vitamina K, el uso de edoxaban en dosis correctas para el paciente con con la disminución de dosis acorde, resultó en una mayor reducción del riesgo de eventos hemorrágicos graves y muertes comparados contra los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, voy a citar este estudio que se acaba de publicar en Circulation. Todavía está el completo, pero todavía no está, en publicación definitiva. Es el estudio Frail que se acaba de publicar recientemente. Y este estudio comparó el uso de antagonistas de vitamina K contra DOACs específicamente. En este estudio son 50% de los pacientes reciben rivaroxaban en Holanda, donde hay un TTR promedio en los centros 65 y 74, entre 65 y 74%, lo que es un muy buen nivel de TTR.
¿Y qué es lo que encontraron en este estudio? Que en pacientes frágiles, bastante frágiles por la definición de Groning específicamente, hubo menos sangrado con antagonistas de vitamina K que con un grupo de pacientes tratados con DOACs, la cual la mayoría era rivaroxaban. Así que creo que tenemos ya suficiente evidencia para decir que en pacientes frágiles el uso de anticoagulantes, DOACs o ABK, parecen ser bastante seguros. Por último, voy a tomar este pequeño segundo, que es entender la columna olvidada de cómo se ajustan las dosis. Creo que a todos nos da la tendencia, paciente frágil, cambio o no sigo claramente el uso de o la indicación de cómo yo debo bajar la dosis. Y unas cosas más interesantes es este metaanálisis que demostró que cuando yo bajo la dosis en forma inadecuada en los pacientes que no tenían indicación de bajar la dosis, no bajo el riesgo de sangrado y aumento el riesgo de mortalidad. Entonces, como conclusión para esta charla, hasta hoy la evidencia sugiere que no hay diferencias en eventos de los pacientes con BMI mayor a 40 o 120 kilos, pero realmente tenemos que tener mejores trabajos. Creo que debemos exigir estudios randomizados controlados en esta población porque son factibles. Y en los pacientes con fragilidad, tanto los DOACs como los antagonistas de la vitamina K, en pacientes que están estables y en centros que pueden dar, digamos, anticoagulación con antagonistas de la vitamina K de buena calidad, son dos opciones que son útiles y seguras. Así que muchísimas gracias y espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, clarísimo. Bueno, les decimos al público, hay preguntas, las vamos a contestar todas al final de la presentación. Así que vamos a tener unos minutos para ir contestando las preguntas del público. Daniela, podés compartir pantalla, por favor, y seguimos con la siguiente presentación de la doctora Daniela Maimo acerca de algo que es de todos los días, qué hacemos con los pacientes que necesitan rotar el tratamiento porque tienen un procedimiento quirúrgico programado y qué podemos hacer en la emergencia cuando necesitamos revertir el tratamiento anticoagulante. Gracias, Dani, podés comenzar. Bueno, muchas gracias María Esther por la presentación y por la invitación. Para introducirnos en lo que es la situación actual, me gustaría recordar que del 15 al 20% de los pacientes anticoagulados consultarán para un procedimiento o cirugía electiva anualmente y que la suspensión inadecuada del anticoagulante aumenta el riesgo de sangrado y de trombosis. Frente a los procedimientos programados en pacientes anticoagulados surgen algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿en cuáles podemos mantener el anticoagulante? Y en el caso de tener que suspenderlo, ¿en quién es necesario utilizar puente de heparina? Otro de los interrogantes es cómo manejarnos en los pacientes que reciben anticoagulantes orales directos. Y en este punto es importante destacar que debemos considerar individualmente el riesgo de tromboembolia y de sangrado de cada paciente. Dentro de los procedimientos en los cuales podemos mantener la anticoagulación se incluye el implante de marcapaso o de CDI y la ablación de fibrilación auricular. Dos estudios, el BRUCE y el COMPARE, nos avalan utilizar una estrategia on-treatment de ABK, es decir, sin suspender el anticoagulante, manteniendo un RIN de entre 2 a 2,5, lo cual resulta ser una estrategia segura que no aumenta el riesgo de embolia y que se asocia a menores tasas de sangrado. Otro de los procedimientos en los cuales podemos mantener el anticoagulante son procedimientos con bajo riesgo de sangrado, como por ejemplo dermatológicos menores, ya sea una resección cutánea o una biopsia, cirugía de cataratas, procedimientos dentales menores como extracciones dentales, endodoncia o limpieza dental. Y en el caso de pacientes que debamos suspender la anticoagulación, nos planteamos entonces si es necesario rotar o no con heparina. En este punto me gustaría mencionar dos estudios, el PERIOD-2 y el BRIDGE, ambos desarrollados en población con fibrilación auricular y en un 20% de los casos pacientes con reemplazo valvular mecánico, de los cuales aprendimos que utilizar heparina aumenta el riesgo de sangrado y que omitir la heparina no aumenta el riesgo de tromboembolia, al menos en una población similar a la que se desarrolló el estudio. En este punto entonces es importante revisar qué nos dicen las guías. En pacientes que tengan una válvula mecánica, anticoagulados con antivitamina K, que deban someterse a un procedimiento electivo invasivo, no se sugiere utilizar puente con heparina. Esta es una recomendación condicional con bajo nivel de evidencia porque existen excepciones como aquellos pacientes con un diseño valvular antiguo, una válvula mitral mecánica con más de un factor de riesgo de tromboembolia,
un evento tromboembólico dentro de los últimos 3 meses o el antecedente de haber tenido un tromboembolismo perioperatorio previo. Del mismo modo, pacientes con fibrilación auricular que se someten a un procedimiento invasivo, tampoco se recomienda utilizar puente con heparina, y nuevamente existen excepciones, que son aquellos pacientes que tienen antecedentes de stroke o de AIT dentro de los últimos 3 meses, un CHA2-VASc mayor o igual a 5 o un tromboembolismo perioperatorio previo. En este grupo de pacientes de excepciones debemos utilizar heparina tanto en el pre como en el post procedimiento. En el caso de pacientes que estén anticoagulados por un tromboembolismo venoso y que deban someterse a una cirugía, debemos entonces catalogarlos dentro de la escala de riesgo de tromboembolia. Aquellos pacientes que correspondan a la escala de alto riesgo, con más del 10% del riesgo de tromboembolia anual, debemos utilizar puente de heparina. Aquellos pacientes que se incluyen dentro del riesgo moderado y el riesgo leve, podemos evitar utilizar el puente de heparina, y en este punto es importante mencionar que la recomendación no excluye utilizar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, que es en general lo que utilizamos en la práctica diaria. Ahora bien, ¿cómo nos manejamos en aquellos pacientes que deben someterse a un procedimiento invasivo y están recibiendo anticoagulantes orales directos? Del estudio PAUSE pudimos aprender que utilizar una estrategia perioperatoria estandarizada de interrupción y de reanudación del anticoagulante, basándonos en la farmacocinética y el riesgo de hemorragia del procedimiento y la función renal del paciente, es una estrategia segura que se asocia a bajas tasas de hemorragia y a bajas tasas de tromboembolia arterial. En este punto es importante destacar que la escala de CHA2-VASc no afectó el manejo perioperatorio del anticoagulante. A modo de resumen, en el gráfico se ejemplificó cómo manejarnos con los nuevos anticoagulantes. Debemos suspenderlos y no utilizar puente de heparina. En aquellos pacientes que utilizan apixaban, rivaroxaban, edoxaban o dabigatran con función renal conservada, que se someten a un procedimiento de bajo riesgo de sangrado, suspendemos el anticoagulante 24 horas previas y lo reiniciamos al día siguiente del procedimiento. En el caso de que sea un procedimiento de alto riesgo de sangrado, suspendemos el anticoagulante 48 horas previas y lo reiniciamos a las 48 horas posteriores. En aquellos pacientes que tengan una función renal deteriorada con menos de 50% mililitros de clearance de función renal, el dabigatran debería de suspenderse. Si es un procedimiento de bajo riesgo, 48 horas previas y reiniciarse al día siguiente, y en el caso de un procedimiento de alto riesgo de sangrado, suspenderse 96 horas previas y reanudarse a las 48 horas. Ya acercándonos al final de la charla, entonces nos planteamos cómo revertimos el efecto de los anticoagulantes en la emergencia. Tenemos 2 grandes grupos. El grupo de pacientes que reciben antivitamina K, en los cuales la estrategia es suspender el anticoagulante, administrar vitamina K y concentrado de factores protrombínicos. En este punto es importante mencionar que utilizar plasma fresco está solo recomendado en aquellos pacientes en los cuales no contamos con el concentrado de factores protrombínicos. Ahora bien, si tenemos un sangrado en un paciente que está recibiendo un anticoagulante oral directo, debemos primero evaluarlo clínicamente, con el compromiso hemodinámico, pensar qué medicación recibía, en qué dosis y hace cuánto tiempo recibió esa medicación, contar con algunos valores mínimos de laboratorio, como por ejemplo un hemograma con plaquetas, una función renal y algunas pruebas de hemostasia, y así podremos dividir a los pacientes en 3 grandes grupos. Aquellos pacientes que tengan un sangrado leve, probablemente tengamos que retrasar o suspender transitoriamente el anticoagulante y reiniciarla cuando mejore el estadio clínico del paciente. Aquellos pacientes que tengan un sangrado de moderado a severo, iniciaremos medidas de soporte y específicamente para el dabigatran, si han recibido la dosis dentro de las últimas 4 horas, podemos utilizar carbón activado, mantener una adecuada diuresis y eventualmente plantearnos si podemos utilizar hemodiálisis. Aquellos sangrados que comprometen la vida, tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar el concentrado de factores protrombínicos, el FEIBA y el factor 7 recombinante. En este punto es importante mencionar que contamos con agentes de reversión específicos, como por ejemplo el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une al dabigatran libre y al dabigatran que está unido a la trombina. Se utiliza una dosis fija de 5 gramos de manera endovenosa, que se puede administrar ya sea en 2 bolos de 2,5 gramos sucesivos o en 2 infusiones sucesivas de 5 a 10 minutos cada una. No se reconoce efecto procoagulante de la medicación y el estudio que autorizó su uso fue el REVERSE-AD, en el cual la medicación se probó en un grupo de pacientes que tenía una hemorragia activa y en un grupo de pacientes que tenía que ser sometido a una cirugía electiva o un procedimiento urgente. En ambas poblaciones la medicación resultó ser efectiva y segura, revirtiendo el efecto del anticoagulante.
Otro de los agentes reversores específicos con los cuales contamos es el Andexanet, que es una proteína recombinante modificada e inactiva del factor 10 humano que revierte el efecto de los inhibidores del factor 10. Esta proteína se probó en el estudio ANEXA en pacientes que tenían sangrado mayor o potencialmente mortal y que habían recibido dentro de las 18 horas previas apixaban, rivaroxaban, edoxaban o enoxaparina. La droga demostró ser segura y tener una mediana de reducción del efecto anticoagulante mayor al 90%. ¿Cómo utilizamos esta medicación? Se utiliza de manera endovenosa, inicialmente con un bolo y posteriormente con una infusión continua durante 2 horas. La dosis que debemos administrar, ya sea baja dosis o alta dosis, dependerá de la dosis previa que tomaba el anticoagulante y del tiempo que transcurrió desde la última toma de la medicación del paciente. A modo de resumen, en relación a la reversión de la anticoagulación en emergencia, recordemos entonces que aquellos pacientes que reciben ABK, suspendemos la medicación, damos vitamina K y administramos preferentemente concentrado de factores protrombínicos. Aquellos pacientes que sangran bajo el tratamiento con anticoagulantes orales directos, en general la mayoría podrán evolucionar favorablemente con medidas de soporte y suspensión transitoria del anticoagulante, y en aquellos pacientes que tengan un sangrado mayor, que amenace la vida, comprometa un órgano crítico o requieran una cirugía de emergencia, podemos plantearnos utilizar, en el caso de los pacientes que reciben dabigatran, el idarucizumab, y en el caso de los pacientes que reciben rivaroxaban o apixaban, actualmente contamos con el concentrado de factores protrombínicos, pero probablemente en un futuro podamos utilizar Andexanet principalmente en los pacientes que tengan un sangrado mayor. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Le pedimos al doctor José Cerezeto si puede iniciar su disertación. Ok. Ay. Hola, doctor. ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué gusto. Bueno, aquí estamos en la lucha. Ok, acá estoy compartiendo. Ok, ¿se ve? Perfectamente, doctor. Bueno, bien. A mí me pidió María Esther el otro día, hace apenas 15 días, cuando hablamos en el Congreso de la SAC, de este tema que es apasionante porque es qué hacemos con los pacientes que fracasaron bajo la anticoagulación. Estos son los señores que venían tomando algo para una fibrilación auricular, tenían un tratamiento antitrombótico y de repente dejan de estar protegidos y hacen un stroke. Y entonces viene la familia con ustedes y le dicen, pero usted me había dado tal cosa para protegerlo de que no haga un ACV. ¿Qué hacemos? ¿Por qué fracasó el tratamiento anticoagulante que yo le estaba dando para que no haga este evento de un accidente cerebrovascular en el contexto de una fibrilación auricular? Entonces, lo primero que tenemos que entender claramente es que este ACV puede haber sido un ACV hemorrágico, lo cual puede pasar en un paciente que está anticoagulado, y definitivamente si estaba con un directo tiene menos posibilidades de hacerlo que si tiene una ABK, pero que puede pasar. De hecho, entre el 0,6 y el 1% de los pacientes con anticoagulantes directos igual van a tener un accidente cerebrovascular hemorrágico con una alta mortalidad de 50% a pesar de que sean los directos. Y este es un contexto que vamos a hablar en los últimos 5 minutos, qué hacer cuando el ACV fue hemorrágico. Pero, por supuesto, el gran dilema que tenemos es si es un nuevo evento isquémico, es un ACV isquémico en un paciente fibrilado que se supone que estaba tomando algún tipo de tratamiento antitrombótico. Entonces, acá, por supuesto, quedamos más expuestos porque le estábamos dando algo para que no lo tengo, y los dos problemas que tenemos es
con qué reinició la anticoagulación después del evento y en qué momento reinició la anticoagulación con el tratamiento antitrombótico. Entonces, ¿por qué pasa? Es entender por qué pasa esto de que el paciente venía tomando algo y hace una ACV. Primero es porque por alguna razón dejó de estar tratado o no estaba bien tratado. Esto es frecuente que pase. De hecho, es 1/3 de los pacientes. Eran pacientes que tenían el diagnóstico de fibrilación auricular, pero por alguna razón o suspendieron la anticoagulación por indicación del cardiólogo, lo cual yo lo califico como conducta criminal, o porque suspendió sin saber el riesgo de embolia que tenía, o porque se cansó de tomar el anticoagulante, o porque nunca le dieron un tratamiento antitrombótico. El segundo escenario es si estaba insuficientemente tratado. Esto también es otro motivo de problema con nuestros colegas, amigos, primos cardiólogos, que definitivamente muchas veces es que están tratados con aspirina estos pacientes, lo cual de nuevo es una conducta criminal, o que estaba con antagonistas de vitamina K, pero con un mal tiempo en rango terapéutico, y en ese caso la conducta criminal es del hematólogo que estaba a cargo del paciente, o porque estaba con un anticoagulante directo en una dosis insuficiente, o dosis baja o subóptima, llamémoslo como quieran, o porque tenía mala adherencia o había olvidado de tomar alguna dosis o no estaba bien instruido, y esto también es otra situación frecuente en lo cotidiano. Lo peor que nos puede pasar es que todo el mundo te jura de que estaba bien anticoagulado, tomaba el anticoagulante, tenía un RIN en rango, lo que fuera, si estaba con Sintrom, si era un directo, todos los familiares te juran de que el abuelo lo tomaba todos los días como corresponde, y acá entonces hay que entender otros mecanismos fisiopatológicos que pueden ocurrir en este evento, como por ejemplo otra patología, que sea una ACV lacunar, que tenga una vasculitis, que tenga algún tipo de trombofilia, o que sea simplemente una ACV por una isquemia, por enfermedad arterial periférica en los vasos del cuello, que eso le pasa a los pacientes con fibrilación auricular. Para que entendamos lo complejo de este asunto de no darle anticoagulantes, en el estudio Garfield, que se hizo hasta recientemente, pacientes, había alrededor de un 15 o 10% de pacientes que no estaban directamente anticoagulados, por la razón que sea, porque el médico no lo consideraba que era un paciente de riesgo, o estaba solo con aspirina como único anticoagulante o antitrombótico. Y eso pasa en la vida real. Hay muchos pacientes con fibrilación auricular que no están tratados y, por supuesto, tienen una ACV porque nunca le dimos un tratamiento. Lo más complejo es cuando le dimos el tratamiento y el paciente abandona el tratamiento. Ahí ya hay una responsabilidad compartida entre el médico tratante y el paciente, porque obvio que nosotros tenemos que instruirlo al paciente sobre lo peligroso que puede llegar a ser dejar o abandonar el tratamiento anticoagulante, y acá hay 1000 razones por las que se abandona, pero la warfarina o los ABK se abandonan mucho más frecuentemente que los directos. Aproximadamente la mitad de los pacientes después de 1 año de tratamiento anticoagulante dejan de estar anticoagulados, muchas veces por razones no muy claras, porque tuvo un sangrado, porque tiene caídas, porque es difícil conseguir el turno para la clínica anticoagulación, porque porque no le gusta sacarse sangre, por la razón porque no consiguió la receta. Hay un montón de problemas
por los cuales sobre todo los antagonistas de vitamina K, los DOACs son más amigables en ese aspecto, hacen que abandone el paciente. Otro problema serio que tenemos es porque el cardiólogo hace un electro, el cardiólogo de cabecera le dice que ya no tiene la fibrilación auricular, incluso le hace un Holter y no tiene la fibrilación auricular, entonces el paciente que hincha porque quiere sacarse el anticoagulante encima, el cardiólogo le dice, bueno, suspendamos el tratamiento anticoagulante. Y esto incluso pasa con frecuencia en los pacientes a los que se les ofrece hacer una ablación cardíaca con la idea de sacar el tratamiento anticoagulante. Entonces, los pacientes con arritmia son sometidos a una ablación y como la ablación es exitosa, le suspenden el tratamiento anticoagulante. Esto, déjenme recordarles que las guías internacionales sobre la decisión de mantener, dicen claramente, la decisión de mantener o suspender el tratamiento anticoagulante durante más de 2 meses tras la ablación debe estar basada en el perfil de riesgo de ictus del paciente y no el éxito o el fracaso aparente del procedimiento de acción. ¿Esto qué quiere decir en español? Que si el SAR tiene un CHAS de 4, por más de que yo le haga 7 ablaciones y que tenga un electro normal, ese paciente igual tiene que estar anticoagulado. Otra situación que puede pasarnos, es que el paciente esté con aspirina, y esto es otro problema frecuente en el mundo del paciente con fibrilación auricular. Al punto importante de que debe estar con aspirina, en las guías de los últimos años se reemplazó la palabra antitrombóticos por anticoagulantes para que no quepa ni la menor duda de que el paciente no puede estar con aspirina. Y de hecho, las guías del NICE del 2014 y todas las guías internacionales ponen claramente no se puede usar aspirina en el paciente con fibrilación auricular. Hence, antiplatelet therapy should not be used for stroke prevention in atrial fibrillation. El riesgo de una ACV en pacientes con fibrilación auricular con un CHAS-VASc mayor a 2 y que está con aspirina es 6,7 por año, y esto, la aspirina solo lo reduce 1 o 2%, con lo cual no hay ningún lugar para aspirina en el paciente fibrilado. Lo que decíamos de la otra conducta criminal de parte de los hematólogos, y me hago cargo, es que no tengamos un buen tiempo en rango. ¿Y por qué es criminal? Porque se sabe que el mal tiempo en rango duplica la mortalidad y el sangrado mayor en los pacientes que están con ABK. Y en ese sentido, nosotros hace unos años con el doctor Tajer hicimos un estudio que es el estudio Terra para medir el tiempo en rango en unidades de población, 1.400 pacientes fibrilados que les midió el tiempo en rango, y el tiempo en rango promedio en Argentina fue de 66,6%, que es bastante bueno, bastante adecuado a lo que tiene que pasar, pero sin embargo los pacientes que están con un mal tiempo en rango no deberían estar con ABK, deberían pasar a los directos. El uso inadecuado de los DOACs, esto es muy frecuente de ver, sobre todo por el miedo que le tenemos a los anticoagulantes directos, y acá muchas veces ocurre que se usa hasta un 23% de 11.000 pacientes en Australia, o el estudio French Cacao, que era fibrilación auricular, un metaanálisis con 200.000 pacientes, había más mortalidad en los pacientes que recibían una dosis subóptima y más eventos cardiovasculares. Y en este sentido, por ejemplo, en las válvulas mecánicas y en la estenosis valvular reumática de fibrilación auricular están contraindicados los directos, entonces no usar dosis bajas,
no usarlo en lugares donde no está adecuado. Y, por ejemplo, otro tema no menor es darle Rivaroxaban, por ejemplo, que lo tomen en ayunas. Eso hace que el Rivaroxaban se absorbe un 40% menos y deja de ser efectivo como protector antitrombótico en pacientes fibrilados. Entonces, el paciente con Rivaroxaban, siempre con la panza llena, se toma la pastilla con el almuerzo o con la cena, no con el desayuno. Y, por supuesto, lo que dijimos, origen vascular 20%, una ACV lacunar, una vasculitis, una trombofilia, sobre todo un síndrome antifosfolipídico, hemoglobinuria paralítica nocturna, proliferativos, cáncer que da trombosis arterial a pesar de estar con el anticoagulante, o pensar en otras patologías que dan ACV, el debris, prótesis valvulares, aneurisma ventricular o infarto. En el contexto del paciente con FA, podría pasar que tenga cualquiera de todas estas cosas y eso es causa de una ACV. ¿Cómo reiniciamos la anticoagulación después de una ACV isquémica? Porque la mayoría de las guías, por opinión de expertos, nos decían que lo que tenemos que hacer es la 12, o sea, el día 1 reiniciaba el anticoagulante, una ACV con una mínima secuela 3 días, una ACV con una secuela moderada, como una paresia, esperábamos 6 días, y una hemiplegia, una ACV mayor, esperábamos 2 semanas, 12 días, para reiniciar la anticoagulación. De hecho, el uso de heparina tempranamente no funcionó y daba más sangrado versus aspirina, pero los directos son más seguros en ese contexto y hay más evidencia de que hay menos transformación hemorrágica y que son igualmente seguros, y se publicaron recientemente algunos estudios. El estudio ELAN, por ejemplo, en 2.000 pacientes con FA y ACV isquémico con directos, se randomizaron a 1, 3, 6 y 12 versus un comienzo temprano, menos de 2 días si era un ACV leve y moderado, y si era severo, menos de 7 días, promedio 5 días, y el reinicio temprano tuvo 2,9% de eventos contra 4,1% en el comienzo tardío y sin aumento de transformación hemorrágica. Y otro estudio, el Timing, que también se publicó el año pasado en un registro sueco, de vuelta, el inicio temprano de los directos dio mejor, menos ACV y menos muerte, 1,46% menos de ACV y 1% menos de mortalidad, con lo que parece que la nueva norma para manejar estos pacientes es el 1, 2, 3, 4, o sea, TIA 1 día, ACV menor 2 días, ACV moderado 3 días, ACV mayor 4 días después del evento. Simplemente para recordarles que en el paciente que hace un ACV hemorrágico hay que caracterizar una serie de cosas: Hasbled mayor de 3, insuficiencia renal, si estaba con aspirina o AINES o sangrado previo, y tengo que controlar los factores de riesgo persistentes, hipertensión arterial, el ABC para fibrilación auricular, y tener en cuenta la localización de la ACV hemorrágica y la patología, si es lobar, si es secundario a un problema vascular, si tiene más de 5 microblex o leucoariosis. Puedo considerar no reiniciar la anticoagulación o hacerlo más tardío, y en ese contexto se podría considerar el cierre de la orejuela en estos pacientes que hacen un ACV hemorrágico, donde hay factores de riesgo persistentes de que vuelva a tener un ACV hemorrágico, y entonces el reinicio de la anticoagulación o es tardío o se hace la consideración del cierre de la orejuela. Finalmente yo siempre termino con un poema, así que acá va, este es la última parte: un verdadero problema cuando un anticoagulado hace una ACV en la cena y te llega devastado. Pero estaba protegido, te dice el hijo enojado, y vos todo compungido, ni cerca de un explicado. ¿Será que no lo tomó aspirina en dosis plena?
vez nadie le explicó que el Riva va con panza llena. Y cómo le hacemos con este nuevo ACV, requiere lo anticoagulemos, pero cuando, yo no sé. Hay que usar la regla clásica del 1, 3, 6 y 12, así evito la hemorrágica y una BK lo descose, pero hoy todo ha cambiado y el reinicio va con otro, sale un DOAC recargado, la regla es 1, 2, 3, 4. Bueno, eso es todo, los dejo, por supuesto me cedí en el tiempo, disculpas, y les dejo que sigan con las conferencias. Ahí frené el sharing. Creo que le toca a Valeria ahora. Así es, muchísimas gracias por la excelente presentación. Valeria, te esperamos para compartir la pantalla y en un ratito vamos a tratar de hacer las preguntas del público, tratar de contestarlas. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a presentarles un breve resumen de los nuevos tratamientos anticoagulantes. Los anticoagulantes han sido utilizados desde hace casi un siglo y son el pilar del tratamiento y la prevención de eventos trombóticos arteriales y venosos. Desde principios de 1900, con el descubrimiento y el posterior uso de las heparinas, después con el uso de warfarina desde los años 50, continuando con el desarrollo de las heparinas de bajo peso molecular y otras drogas como la vivalirudina, el argatroban y la fondaparinux, se han hecho grandes avances en el área de la anticoagulación. El advenimiento de los anticoagulantes orales directos fue sin duda un hito fundamental farmacológico y demostraron que no solo eran tan eficaces como las antivitamina K, sino que tienen además un perfil de seguridad muy bueno, con una reducción significativa de los eventos de sangrado, sobre todo el sangrado cerebral, con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, también por las menores interacciones y por la posibilidad de realizar controles con mucha menor frecuencia. Sin embargo, quedan todavía algunos pacientes por fuera de las posibilidades de tratamiento con estas drogas. Hemos visto algo en la exposición del doctor Gándara, subgrupos de pacientes que tienen un riesgo significativo de sangrado, muchos que están excluidos de los trials, o que tienen tratamientos subóptimos, o incluso están no tratados por ser percibidos por sus médicos tratantes como no elegibles para iniciar anticoagulación. Pero ¿qué pasa entonces si pudiéramos desacoplar estos dos conceptos y si pudiéramos separar lo que ahora vemos como las dos caras de la misma moneda y este delicado balance entre el beneficio de la anticoagulación y el riesgo de sangrado se volviera un poco menos frágil? Como bien saben, los anticoagulantes orales y parenterales que utilizamos tienen principalmente como target al factor 10 activado, que forma parte de la encrucijada entre la vía extrínseca y la vía final común de la cascada de coagulación, y más adelante en este proceso de la cascada a la trombina. El factor 11, en cambio, es un componente de la vía intrínseca y se cree que contribuye a la progresión del coágulo, que puede generar consecuentemente la oclusión vascular, pero a diferencia del factor 9 y el factor 8, tiene un efecto mínimo en la consolidación del coágulo durante la hemostasia normal y se activaría casi exclusivamente por el factor 12 ante eventos de trombosis patológicos. Así que consistente con esta afirmación también, los pacientes que tienen un déficit congénito del factor 11 no experimentan ni sangrado espontáneo o hemartrosis como si tienen los pacientes con hemofilia A o B, e incluso está descrito que tienen menos eventos de enfermedad tromboembólica venosa y de ACV cardioembólico que la población general. Y como otra característica que se ve también en otros déficits congénitos de factores, como es el caso del déficit congénito de factor 7, el valor plasmático circulante del factor no refleja el riesgo real del riesgo de sangrado real, que tiene el paciente, y tampoco lo hace el grado en que se prolonga el KPTT. Así que este es el contexto fisiológico y fisiopatológico que ha dado lugar a la introducción de los inhibidores del factor 11 como una nueva estrategia anticoagulante. Como para que empecemos a conocer sus nombres, ya que son nuevos para todos nosotros, esta es la clasificación de las drogas. Se clasifican en aptámeros de ADN, oligonucleótidos antisentido, anticuerpos monoclonales y pequeñas moléculas. Los oligonucleótidos, cada grupo de drogas tiene obviamente un perfil farmacológico particular y esto va a ir de alguna manera delineando su aplicación clínica. Los oligonucleótidos y los anticuerpos monoclonales requieren administración parenteral, subcutánea o endovenosa, mientras que las pequeñas moléculas como el milvexian o el asundexian pueden ser administradas en forma oral o endovenosa. Los oligonucleótidos antisentido tienen un inicio de acción más lento porque su mecanismo de acción está vinculado a la degradación del ARN mensajero después de que se unen en forma complementaria a él
y lo que hacen es inhibir a nivel del hepatocito la síntesis del factor. O sea que esto requiere tiempo, más o menos 3 a 4 semanas hasta que logren el efecto terapéutico, con lo cual no serían una alternativa muy buena para el tratamiento de los eventos agudos. Pero en contraste con estos, el resto de los grupos farmacológicos podrían ser utilizados tanto en la fase aguda como en el tratamiento crónico. Y en relación a su vida media, los oligonucleótidos y los anticuerpos monoclonales tienen una vida media prolongada, 25, 30 días, hasta 44 para el osocimab, y esto va a permitir, por ejemplo, una dosis única mensual, pero obviamente requiriendo estrategias claras de reversión, y luego las moléculas pequeñas se van a administrar en forma similar a los DOACs 1 o 2 veces por día. En relación a las indicaciones, hay múltiples estudios de fase 1 y de fase 2 que han evaluado el perfil de seguridad de los inhibidores del factor 11. La mayoría compararon los anticuerpos monoclonales o pequeñas moléculas con heparinas de bajo peso molecular o con apixaban. Para optimizar el tiempo, vamos a ver algunas indicaciones y me voy a detener particularmente en asundexian y los trials ongoing con esta droga en el campo de la fibrilación auricular. Y como pueden ver en la tabla, es interesante que muchos estudios incluyen poblaciones especiales y que son justo pacientes de alto riesgo de sangrado, como los pacientes que tienen trombosis asociada a cáncer, sobre todo del tracto genitourinario o gastrointestinal, y pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica terminal que están en diálisis. Sí, es importante destacar que ninguna de las drogas completó aún su evaluación en estudios de fase 3. En relación a la profilaxis en artroplastías totales de rodilla y en la prevención de enfermedad tromboembólica en este escenario clínico, se evaluaron principalmente 4 moléculas. El Ionis factor 11, el abelacimab, milvexian y osocimab. Hay distintas, para hacer un resumen de todo lo que pueden ver en la pantalla, en cada uno de estos trials, las distintas drogas han sido comparadas, como les dije, contra enoxaparina o apixaban en distinta dosis, y respecto a los outcomes de eficacia, demostraron en líneas generales no ser inferiores a sus comparadores, con perfiles de seguridad muy aceptables. Cada trial, por supuesto, tiene sus criterios de inclusión y algunos de exclusión relevantes que, desde el punto de vista clínico, que seguramente van a condicionar algunas de sus indicaciones, y los pueden ver a la derecha de la diapositiva. Respecto a la fibrilación auricular, el programa Oceanic se ha diseñado para evaluar el potencial terapéutico de la asundexian, una pequeña molécula oral, y está basado en los datos del programa Pacific, que incluyó el uso de esta droga en estudios de fase 2 en 3 patologías: en fibrilación auricular, en stroke y en infarto agudo de miocardio. El Pacific AF es un estudio randomizado, doble ciego, doble simulado, multicéntrico, que planteó como objetivo primario determinar la dosis óptima de asundexian y evaluar si este tratamiento se va a una menor incidencia de sangrado al compararlo con apixaban, en, obviamente, pacientes con fibrilación auricular. Se incluyeron pacientes mayores a 45 años que pudieran firmar un consentimiento informado, que tuvieran un CHADS-VASc de por lo menos 2 o 3, según fuera hombre o mujer, que no estuviera en ese momento bajo tratamiento o que estuviera en tratamiento con DOACs, y que por lo menos tuviera un factor de riesgo de sangrado que los autores definen como una historia de sangrado que hubiera requerido atención médica en los últimos 12 meses, una tasa de filtrado glomerular entre 30 a 50, y el uso concurrente de aspirina. Los pacientes, que fueron 753 en total, se asignaron aleatoriamente a 3 grupos: asundexian 20 miligramos día, asundexian 50 miligramos día, versus apixaban 5 miligramos cada 12 horas o 2,5 miligramos, según los ajustes descritos para el apixaban. Y después los pacientes se trataron 12 semanas, hicieron tratamiento ciego por 12 semanas, y bueno, tenían algunos visitas de seguridad entre los días, entre las 2 y 3 semanas después de haber terminado el tratamiento. Y si bien ambas drogas si bien ambas dosis de asundexian demostraron reducción del factor 11 activados circulantes, sin episodios de sangrado mayor y bajas tasas de sangrado en general, el Pacific tiene insuficiente poder estadístico para evaluar la eficacia en la prevención de los eventos trombóticos. La idea de Oceanic, tanto AF como AFAINA, es lograr evidencia fuerte en relación a la eficacia y la seguridad de la asundexian para la prevención de eventos trombóticos, pero en un amplio espectro de pacientes con FA, incluyendo aquellos con alto riesgo de sangrado, y tienen como comparadora la apixaban. Y después está el Oceanic Stroke, que va a comparar la idea es que compare la droga contra placebo,
en pacientes con stroke isquémico no cardioembólico o accidentes isquémicos transitorios de alto riesgo sobre el tratamiento antiplaquetario considerado como estándar de cuidado. Hay que recordar que 1 de cada 3 pacientes con fibrilación auricular está subtratado o no está tratado con los anticoagulantes orales por este riesgo de sangrado, y que hay poblaciones de pacientes, como dijimos, que no están incluidos en los trials y que podrían encontrar en esta droga y en otros inhibidores del factor 11 en general una nueva propuesta que tenga un impacto significativo en su calidad de vida. Estos son los criterios de inclusión y exclusión del Oceanic AF, y el ICVA es uno de los centros del mundo que se encuentra reclutando pacientes. Finalmente, me parece una pregunta que nos hacemos todos: ¿qué pasa con el sangrado? ¿Qué pasa con los procedimientos, ¿no? Si bien mencioné en diapositivas previas que se espera un muy buen perfil de seguridad en relación al sangrado con la utilización de estas drogas, es necesario que uno cuente con estrategias ante la posibilidad de que existe efectivamente el sangrado, o ante procedimientos programados o urgentes que puedan necesitar los pacientes que estén bajo este tratamiento. La bibliografía propone manejar estas situaciones basándose en las observaciones de pacientes deficitarios congénitos de factor 11. Dependiendo, por supuesto, del riesgo del sangrado del procedimiento, se sugiere básicamente y en forma transversal el uso de antifibrinolíticos como pilar fundamental del manejo. Y ante procedimientos de más alto riesgo de sangrado, agregar dosis bajas de factor 7 recombinante. Luego, el uso de plasma fresco congelado o los concentrados de factor 11 son efectivos, pero hay algunas consideraciones a evaluar. El problema del plasma, básicamente, y por sobre todas las cosas, es una cuestión de la cantidad de volumen de plasma fresco congelado que uno necesita para hacer una reposición adecuada. Y muchos pacientes, sobre todo los pacientes que son cardiológicos, quizás no tienen esta posibilidad de recibir ese volumen. Y por otro lado, en relación a los concentrados de factor 11, acá tenemos varias cuestiones a discutir. Primero, no está disponible en Argentina, de hecho está disponible en una minoría de países en el mundo. Y después, si bien a diferencia de las formulaciones iniciales, las actuales de factor 11 contienen algo de heparina, el riesgo trombótico todavía continúa siendo un punto a tener en cuenta, sobre todo en relación a lo que es la trombosis arterial. Y el último punto en relación a los concentrados de factor 11 es la potencial formación de aloanticuerpos inhibitorios, que está escrito que pueden ocurrir en 1 de cada 3 pacientes que lo reciben, incluso con una sola dosis. Lo bueno es que no son no son inhibidores que produzcan sangrado per se, pero sí interfieren con la efectividad del factor 11 que uno esté administrando. Con lo cual, si el paciente está en la mitad de un procedimiento invasivo de alto riesgo y está recibiendo el concentrado de factor y uno no sospecha la posibilidad de la existencia del inhibidor, puede acarrear un problema serio para el paciente. Igual siempre recordemos, a favor nuestro, que el fenotipo de los pacientes deficitarios de 7 no es de 11, perdón, no es hemorrágico y su hemostasia suele estar conservada. Bueno, para finalizar, a modo de conclusión, como hemos visto a lo largo de la presentación, los inhibidores de 11 parecen ser una estrategia prometedora en el campo de la anticoagulación. Me pregunto si, conociendo su mecanismo de acción y su impacto en la cascada de coagulación, efectivamente podremos desacoplar estos dos conceptos entre uso de anticoagulantes y riesgo de sangrado. Sin duda debemos esperar los resultados de más estudios para lograr conclusiones estadísticamente significativas y clínicamente relevantes, y quedan aún muchas áreas interesantes a explorar, no solo en el subgrupo de pacientes con alto riesgo de sangrado, sino también aquellos con reemplazos valvulares mecánicos, enfermedad valvular reumática, síndrome antifosfolipídico, entre otras, donde las alternativas actuales son muy pocas. Bueno, muchas gracias por su atención, y para mantener la temática oceánica les dejo una foto del Atlántico desde la costa marplatense. Así que pasamos ahora a las preguntas. Bueno, muchas gracias, gracias Valeria por la presentación. Bueno, gracias a todos los expositores, realmente excelente. Tenemos preguntas del público, así que vamos a empezar por algunas de ellas. Cualquiera puede tomar la respuesta. Natalie Lazarte nos pregunta, dice: tengo una paciente con 120 kilos, postrada hace 3 meses, que tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico pequeño, estaba con antagonistas de vitamina K, que dice que en este momento la tiene sin anticoagulación. ¿Cuándo podría reiniciarlo? Me aconsejan DOAX. Dice que la paciente tiene una fibrilación auricular permanente. No sé, José, si querés tomar la respuesta, o el doctor Gándara.
A ver, no tengo ninguna duda de que hay que anticoagularla, no hay nada que charlar ahí. El punto es con qué. Ya pasaron 3 meses del evento, el evento fue un hemorrágico pequeño, probablemente no sabemos qué tipo de ACV tuvo. Yo pensaría en un directo, me parece que no está mal. Hay que hacer estudios, hay que ver si tiene hipertensión bien controlada, si es un paciente con el ABC para fibrilación auricular, eso se demostró que disminuye francamente los eventos y las complicaciones. Obviamente que sea un paciente que no tenga una imagen de microhemorragia o malformación vascular, si tiene microblitz o leucoariosis, no es un buen candidato para pensar en anticoagulación. Hay que hacerle el chasbás a ese paciente, que no lo vi, pero me imagino que le debería dar alto, pero no lo tengo. Por lo menos considerar eso. Y bueno, si la alternativa de la anticoagulación, o sea, algo hay que hacer, o le cerramos la orejuela o lo anticoagulamos. Esas son las dos vías de alternativas que tenemos. Si podemos anticoagularla, porque la paciente tiene el riesgo de ACV y podemos darle algún anticoagulante o directo o una BK, preferiría un directo por el antecedente de la hemorragia, pero hasta ahí llegamos. Me parece que considerar el cierre también es otra cosa que hay que pensar en pacientes que tienen una contraindicación formal para cualquier tratamiento anticoagulante. Bueno, muchas gracias. El doctor Julio Fornes tiene una pregunta que supongo que la puede contestar el doctor Gándara y quiere saber, en los pacientes añosos, cómo se ajusta la dosis de los directos. Muchísimas gracias. A ver, creo que uno tiene que seguir, cada anticoagulante de acción directa tiene diferentes indicaciones para ajuste. Por ejemplo, vamos específicamente, el rivaroxaban tiene ajuste solamente por función renal. El apixaban uno tiene que cumplir ciertos criterios, que es la edad de más de 80, más menos, un peso menor de 60 kilos o una creatinina mayor a 1,5. Si tiene dos de esos criterios, se baja la dosis a 2,5 cada 12. Si tiene un solo criterio, el paciente sigue con la dosis de 5 miligramos cada 12. Y el edoxaban tiene algunos criterios un poquito diferentes, que son el clearance específicamente, si está con inductores importantes hepáticos, el peso del paciente y otros más. Pero uno tiene que leerlos correctamente, porque esas son las dosis de indicación. Uno puede tener un paciente de 90 años que tiene una buena creatinina, tiene un buen peso, y ese paciente tendría que tomar, digamos, si tiene un clearance por arriba de 50, 20 miligramos de rivaroxaban, y si tuviera un buen peso y todo, también tendría que tomar su apixaban en la dosis que le corresponde. No debemos bajar la dosis solamente por la edad. Y creo que José también remarcó esto porque es muy importante. Es un factor de riesgo para tener más eventos. Esteban, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué es dosis subóptima de rivaroxaban en no renal clónico? Dice, ¿menos de 15? Lo pregunta Francisco Fiorello. En verdad es el paciente que no tiene un clearance, y esto es importante porque a veces hay para también sacar, es en FA específicamente, es cualquier dosis, en cualquier paciente con un clearance arriba de 50, cualquier dosis por debajo de 20 es un tratamiento subóptimo en fibrilación auricular. Más discutible en la enfermedad tromboembólica porque está el esquema si yo puedo usar 20 o 10 pasado los 3 a 6 meses o el año, dependiendo cuál es la práctica de cada uno. Pero, a ver, no existe dosis subóptima. Es la dosis que tenemos que usar con un clearance arriba de 50 es 20 miligramos. Tenemos otra pregunta que un poco está relacionada, ¿no? En los pacientes renales con fibrilación auricular, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y vamos a considerar renal dialítico y no dialítico, lo pregunta Martín Preda.
Yo abro mi opinión y después creo que el panel puede ir dando, pues es una cuestión a veces diferente. Yo generalmente uso hasta clearance de 15. Debajo de 30 o 25 si es específicamente por el apixaban, pero trato de llegar hasta un clearance de específicamente 15. Cuando está en esta zona gris, hablo con el paciente. También le explico, bueno, es un área donde le dejo al paciente elegir qué droga quiere, charlamos ABK. Debajo de 15 no uso las drogas, de clearance específicamente. Y les doy las dosis específicamente, que es entre 30 y 15, si es rivaroxaban, 15 miligramos, entre 25 y 15, si es apixaban, 2,5 cada 12, y 30 miligramos en edoxaban. Esas son mis 3 conductas específicas. El dabigatran no lo uso por debajo de 30. Esto sí quiero ser José, claro, y no lo uso, sí, y no los uso en diálisis. perfecto. José, vos la conducta con Mi- respecto a los renales, ¿qué te parece? yo soy más prudente. Con menos de Bien. 30 no me gustan los directos. Mm. Como medida general. Porque estos pacientes son muy inestables también. No es que tienen 25 de clearance y van a quedar con 25 de clearance durante el resto de la vida. Probablemente se deshidratan, tienen un antibiótico, empiezan con un AINE, les pasa algo y el clearance que estaba en 25 pasa a ser de 10 mililitros y acumulan la droga. Yo al rivaroxaban no le tengo mucha confianza porque sangran más estos pacientes y tienen un interés renal un poco más alto. Yo si tengo que elegir uno, prefiero usar el apixaban, que ya hay estudios que no son los mejores, no están validados, no son prospectivos randomizados doble ciego, pero hay alguna publicación de apixaban en pacientes con un clearance de 30. Incluso el prospecto del apixaban te autoriza a usar a mililitros por minuto. Si tuviera que elegir entre todos los efectos, prefiero el apixaban en un paciente con un clearance menor a 30. Nosotros lo podemos medir en nanogramos por mililitro la concentración de apixabanemia específica para la droga, con lo cual en algún contexto también lo medimos para estos pacientes frágiles que están ahí, que no pueden recibir otra cosa, paciente con un HIT, por ejemplo, donde no tengo otra medicación para administrarle que no sea un directo en un paciente con falla renal, porque no tengo vivalirudina. Entonces, esos pacientes podemos considerar el uso del apixaban no como una regla, como algo puntual, paciente a paciente, charlando riesgos y beneficios con el paciente. No tengo un reversor, si sangra sonamos, entonces eso le tiene que quedar en claro a todo el mundo. Si tiene un procedimiento de urgencia, no tengo forma de sacarlo, entonces eso también le tiene que quedar en claro a todo el mundo. Y bueno, si tengo que elegir, elijo la pizza. Sí. Creo que una cosa también para aclarar, y viene bien, y siguiendo lo de José, un minuto, es que ha habido muchas fallas en diálisis de los DOACs. Realmente mismo, creo que el único estudio bueno que fue el Valkyria de rivaroxaban, pero que usaba una dosis muy baja de rivaroxaban, que era 10 miligramos cada 24 en pacientes con insuficiencia renal severa. Pero bien, entrando en lo que dice José, todavía no tenemos realmente mucha evidencia sólida y es una cuestión también de práctica personal. En esto estoy totalmente de acuerdo con José y creo que lo que decíamos el otro día y lo vuelvo a decir hoy es charlar con el paciente y explicarle, que creo que es fundamental y que el paciente esté involucrado en la decisión. Bueno, muchas gracias. La doctora Patricia Corti quiere saber si hay algún rol para el cabalgamiento de los DOACs y los ABK. Sí, claro, en una sola circunstancia, que es cuando el paciente
venía tomando un directo y le tengo que pasar a Sintrom porque no le da el cuero para pagarlo y no quiere gastar más plata, y el señor quiere volver al Sintrom que paga 2,50 pesos porque tiene la cobertura de PAMI y se lo dan gratis. Entonces, ese señor que está con un directo, el Sintrom va a tardar por lo menos 3 o 4 días en hacer efecto. Ya sabemos eso. Entonces, como tarda esos 3 o 4 días, ese tiempo tiene que estar con el directo más el Sintrom, como si fuera la heparina de bajo peso, pero en ese periodo de tiempo debe cabalgar los dos medicamentos. Es el único lugar en donde existe cabalgamiento de un DOAC con una beca. Muchísimas gracias. Le preguntamos a Dani Maimo lo que quiere saber el doctor Juan Carlos Manriz, que pregunta, ante una cirugía de catarata o extracción dentaria, tanto el oftalmólogo como el odontólogo a veces se niegan a operar si no suspendemos el anticoagulante. ¿Sería la enoxaparina a dosis de 60 miligramos una terapia correcta? ¿O bien suspendemos el anticoagulante directo o el ABK 24 horas antes y retomamos 24 horas después? ¿O no discontinuamos el anticoagulante? Soy cardiólogo del interior, no contamos con hematólogo. Bueno, es una pregunta muy frecuente en la práctica clínica. En general, nosotros sugerimos a los pacientes que están bajo tratamiento con ABK, que serán sometidos a un procedimiento odontológico o a una cirugía de cataratas, que no suspendan el anticoagulante. Es verdad que muchas veces los profesionales nos solicitan esta práctica y en algún punto tenemos que acceder. Si decidimos acceder, lo que hacemos es aquellos pacientes que cumplan criterios para utilizar puente de heparina, ya sea, por ejemplo, por un CHA2DS mayor o igual a 5 o por un reciente evento tromboembólico, les administramos en el día previo y el día posterior al procedimiento una dosis de enoxaparina de 40 miligramos, habiendo suspendido el ABK entre 3 días si corresponde al Sintrom o 4 días si corresponde a warfarina. Es decir, no lo revertimos completamente y tampoco le damos una dosis plena de heparina para el procedimiento. En el caso de que esté tomando un anticoagulante oral directo, siento que es una práctica de bajo riesgo de sangrado, la indicación sería suspenderla 24 horas antes y reiniciarla en el día posterior. María Esther, Gracias. Sí. disculpen, me están golpeando en la puerta de que me van a desalojar del local. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias, Un solo José. comentario muy pequeño Sí, sobre por supuesto. lo de los anti-11 que dijo Vale, que me encantó la presentación, estuvo súper completa. Recuerden que el plasma para los orales directos anti-11, anti-10 o anti lo que sea, no sirve. No es que le dan plasma y reemplazan a lo que tenía el paciente y pueden revertir el efecto anticoagulante. El plasma con estos nuevos anticoagulantes directos, el Milvexian, por ejemplo, o un anticuerpo monoclonal, no tiene ningún rol para revertir el efecto del anticoagulante. Así que en ese contexto estamos un poco, si llega a tener un sangrado, ¿vale? Es un punto a tener en cuenta, que no tenemos muchas herramientas para podemos medirlo, podemos medir el nivel de 11, pero no podemos sacarlo de la sangre hasta que algo aparezca como reversor específico de los 11. No sé si querés decir algo, Vale, de eso. No, para el Milvexian en particular, hay un solo estudio que habla, es una fracción AB de un anticuerpo que logró, esto es in vitro, neutralizar por completo el efecto del Milvexian. En realidad, también hay mucha duda respecto a esto de actúa sobre el 11, o sea, sobre el simógeno o sobre el 11 activado. Esto también está descrito como que puede haber ahí algún inconveniente. Incluso también con el aporte directo de factor 11, ¿no? Como que en realidad uno estaría qué fracción de 11 libre está quedando y qué riesgo tiene el paciente trombótico en relación a esto también, ¿no? O sea, como que o sea, estaban planteados, no hay de hecho muchos artículos que hablen sobre el tema del sangrado,
básicamente priorizan el uso, por sobre todas las cosas, como dije, de antifibrinolíticos y el agregado de factor 7 recombinante. Y el resto son como comentarios al margen, con mucha duda desde este aspecto también incluso con lo del simógeno y el factor activado, ¿no? Que a los autores le queda la duda de si funcionaría potencialmente o no. Bueno, muchas gracias. Queda una pregunta del público que dice: no se retira la anticoagulación previo a cirugía menor como cataratas, ya han definido que no. Así que terminamos las preguntas del público. Nos quisiéramos quedar charlando con todos, pero en honor al tiempo queremos realmente agradecerle a todos los expositores, sobre todo a José y a Esteban, que son como invitados de lujo para nosotros. Por supuesto, a Daniela, a Valeria, que han también presentado en forma excelente. Espero que para todos haya sido de interés esta presentación, y si quedó alguna pregunta podemos contestarla por mail eventualmente. Así que bueno, gracias a todos los expositores y bueno, esperemos tener otra reunión tan fructífera como esta. Verónica Berry, que está a mi lado, también acá les agradece. Sí. Realmente muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer realmente escuchar a todos, las charlas realmente estuvieron muy buenas. La verdad que está bueno también poder compartir, a ver, no solo las cosas que sabemos, sino las que no sabemos y las que nos generan dudas realmente, y creo que eso está en la riqueza de las discusiones, porque realmente eso es donde podemos abrir realmente y poder escucharnos e intercambiar ideas. Realmente, Vale, te felicito, Daniela también, José se fue, pero realmente estuvieron muy buenas las charlas. Creo que hay infinidad de preguntas que uno puede hacer y realmente creo que por más que va pasando el tiempo, como mostraba, realmente anticoagulación no cambia y se nos abren cada vez más preguntas. Todos pensaban que con los DOACs se iba a acabar esto y yo creo que una de las cosas más lindas que pasó fue la aparición de las dosis bajas de rivaroxaban y la reapertura del anticoagulante de vuelta en enfermedad vascular periférica, en síndrome coronario agudo, que lo estamos viendo ahora con los anti-11, y en accidentes cerebrovascular isquémico no embólico. Creo que estamos de vuelta en un momento de cambio y yo pensaba, estamos discutiendo la reversión del anti-11, pensémoslo en una intervención que va técnicamente a sacar el sangrado. Entonces, yo creo tenemos que realmente son temas que están cambiando muchísimo. Realmente ha sido un placer estar con ustedes. Creo que Muchas realmente gracias, Esteban. Bueno, gracias a todos, buenas noches y Gracias, muchas buenas gracias noches. nuevamente. por favor, adiós. Chao, buenas noches, muchas gracias. Adiós.